Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé en qué momento nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Amelia, la buena parte. Mi nombre es Fabiola, ya ustedes me conocen y conmigo está mi esposo Ángel, y también hoy tenemos una invitada especial para este tema tan importante. Tenemos aquí con nosotros y le voy a pedir que se presente a la licenciada Córdoba. Licenciada Alejandra Córdoba Vázquez, les quiero hablar un poco sobre mí. Tengo 25 años, soy parte de Amelia desde septiembre de 2021, así que es bastante reciente. Además de ser abogada, soy feminista. Uy, una feminista hablando en la iglesia, pues sí. También soy activista pro vida y me dedico a luchar por la vida de las niñas, los niños no nacidos y de las mujeres. Yes. La licenciada Córdoba, Alejandra, está aquí con nosotros para añadir conocimiento, experiencia e información a este episodio del que le hemos estado ya hablando que ha estado en planes. Es un tema que está bien en boga ahora mismo, es un tema relevante, es un tema de gran importancia, es el tema del aborto. Ahora mismo están pasando muchísimas cosas en todas las esferas, en la esfera legal, en la esfera social y también en la de la iglesia. La iglesia así se ha visto obligada en estos últimos tiempos a tomar una postura, a hacer algo al respecto, porque el tema está, ¿verdad? Está evolucionando, está en desarrollo en la sociedad. Y por eso la buena parte se ha dado la tarea de prepararles un podcast sobre este tema. Nosotros vamos a explorar 3 áreas sobre el tema, como les mencioné, la legal, vamos a explorar la social y vamos a explorar también la espiritual. Mi esposo está aquí, Ángel. Era para nosotros bien importante que tuviéramos un varón. Más adelante van a ver por qué él es el varón que está en este podcast, no solamente porque él es parte de la buena parte, pero queríamos un varón que hiciera presente en esta conversación, porque si hay algo en lo que yo creo que Alejandra y yo estamos de acuerdo, es que los movimientos pro-choice o pro-aborto, una de las tácticas en su agenda es silenciar o tratar de silenciar o invalidar la voz del varón. Y nosotras pensamos y creemos que el varón tiene también voz en este asunto y tiene derecho y tiene importancia en esta conversación. Así que por eso es que Ángel está aquí con nosotros. Bien, pues, antes de comenzar, queremos dejarles saber que lo que vamos a hablar aquí hoy, y aunque nos vamos a dejar llevar, ¿verdad? Nosotros no vamos a inventarnos hechos cuando estemos hablando del aspecto de legal. Incluso vamos a ofrecerle información social de importancia. Y aunque vamos a involucrar también lo espiritual, la Biblia, son nuestras expresiones. Son mis expresiones, las que yo haga son mías, las de Alejandra son de Alejandra y las de Ángel son de Ángel. Este podcast es un proyecto de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, pero queríamos dejar saber que, ¿verdad? Queremos hacer la salvedad, que en este tema, ¿verdad?, que es tan delicado, las expresiones que vamos a compartir aquí hoy son de nosotros. Bien, pues, lo primero que queremos explorar es el área histórica, legal, del asunto del aborto. Queremos empezar con esta parte porque aunque encontramos y yo sé que Alejandra debe estar conmigo en este asunto y Ángel también, que quizás la social y la espiritual tienen una importancia más grande, porque nosotros nos dejamos llevar por ¿verdad? Nuestro reino no es este mundo, el reino al que nosotros le respondemos es el reino de los cielos. Pero queremos empezar por esta área porque es la que estamos escuchando mucho ahora, es la que está en un desarrollo bien grande ahora mismo y que continuará desarrollándose. Falta mucho por pasar en estos próximos meses y quizás años. Por eso queremos empezar por eso. Si usted no, ¿verdad? Si esta parte de este tema lo encontrará aburrido o menos interesante y lo que quiere es información, puede darle para el frente, eso es una opción. Y quería también dejarle saber que al final
de todo el podcast, vamos a ponerles en este mismo video un listado, una maravillosa recopilación de información de organizaciones y agencias pro vida que ofrecen ayuda que probablemente no conoces. Yo no conocía. Y Alejandra hizo un maravilloso y un espectacular trabajo recopilando esta información de nombres de agencias con los números de teléfono, números de contacto. Y les vamos a dejar al final eso dentro del mismo video para que usted pueda darle pausa, pueda darle screenshot. Como es un documento de ella, no les puedo dar un link para que lo acceda porque es un documento de ella. Así que se lo vamos a dejar al final del video para que le pueda dar screenshot si quiere. Bien, pues ya, sin más preámbulo y sin mucha vuelta ya, vamos a empezar con el tema. Yo quiero que empecemos hablando del área histórica legal y yo creo que tenemos que remontarnos a la década de los 70, la década en donde se decidieron los casos de Roe versus Wade y Planned Parenthood. Usted no tiene que conocer de ley o estudiar derecho para ya haber escuchado en este año de estos dos casos, porque se está hablando mucho. Estos dos casos cambiaron, establecieron el Estado de Derecho en Estados Unidos sobre el aborto. Y yo le voy a pedir a la licenciada Córdoba que nos hable un poquito sobre qué estableció Roe y qué estableció Planned Parenthood. Bueno, estoy segura que han escuchado tanto estos nombres que tienen que estar cansadas y cansados, pero es importante saber por qué tenemos que hablar de esto hoy. En el 1973, como producto de la revolución sexual femenina, se legalizó el aborto mediante el caso de Roe v. Wade. Y en este caso lo que se resolvió es que la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza un derecho a la intimidad, cobija un derecho a que las mujeres puedan abortar. Y para eso adoptó un esquema de trimestres, donde mientras menos semanas tenga la mujer, menos es el interés que pueda tener el Estado en salvaguardar la vida. Ya después del segundo y el tercer trimestre, ese interés del Estado aumenta y entonces los estados podían tener regulaciones, pero no se podía impedir que bajo acuerdo médico la mujer, la madre, abortara, especialmente en el primer trimestre. 20 años después se resuelve el caso de Planned Parenthood v. Casey y este caso cambia el esquema legal para dejar de ser los trimestres y comenzar a adoptar un esquema de viabilidad en donde el Estado no puede darle a la mujer una carga indebida, por ejemplo, una ley que le haga imposible a la mujer abortar, unos requerimientos muy elevados, que solamente las clínicas pudiesen haber estado cerca de hospitales, consentimiento informado. Entonces se cambia ese estándar y el aborto se permite, pero siempre y cuando no se le imponga una carga indebida a la mujer. Esa es la clave, el undue burden. Entonces, aquí en Puerto Rico, antes del caso de Roe v. Wade, el aborto se practicaba, era legal, e incluso aquí las mujeres de otros países de Latinoamérica y de Estados Unidos viajaban a Puerto Rico a hacerse los abortos porque desde siempre aquí en Puerto Rico los abortos han sido on demand, porque sí, no han habido límites, no han habido regulaciones, sí hay un reglamento del 2008 del Departamento de la Salud, pero no es un reglamento que se haya puesto en vigor con fuerza. Entonces, aquí se resolvió en el 1980 el caso de Pueblo versus Duarte, que estoy segura que es un caso que han escuchado mucho también, que es el ancla constitucional en Puerto Rico para decir que aquí el aborto siempre ha sido legal, que continúa siendo legal, y que es un caso donde se acusó criminalmente a un médico que le practicó un aborto a una menor de edad. Así que como pueden ver en el nombre, es un caso criminal, no es un caso civil. Por lo tanto, ahí lo que se buscaba resolver era la aplicabilidad del Código Penal, el artículo 98 para ser precisa. ¿Qué pasó? Que esos cargos se cayeron porque al estar levantado el caso de Roe y el caso de Planned Parenthood, quedaba inhabilitado el Código Penal. ¿Qué pasó? Que el 24 de junio de este año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en una decisión que ha sido masiva y que ha sentado un precedente para el derecho en otros países incluso, porque muchos países se van a dejar llevar por esta decisión, porque si la primera potencia mundial te dice que no existe un derecho constitucional ni fundamental al aborto
y que el caso de Roe v. Wade estuvo durante 50 años vigente, resuelto de forma errónea, pues lo van a utilizar como una guía. Así que ese caso le dejó a los estados la potestad de decidir si regular, prohibir el aborto o simplemente dejarlo libre. Discúlpame, licenciada, ¿te estás refiriendo al caso de Dobbs de versus Dobbs Jackson? v. Jackson. Ahí el estado decide. Por ejemplo, hay unos estados donde actualmente el aborto es ilegal en Estados Unidos. Hay otros donde hay unas regulaciones. Por ejemplo, puedes abortar hasta la semana 15 o necesitas información antes de abortar. Hay otros estados donde el aborto no tiene muchas restricciones, por no decir que no tienen ninguna. Así que eso nos deja ahora mismo con la pregunta de qué está ocurriendo en Puerto Rico respecto al aborto. Aquí pues no podemos decir con exactitud. El caso de Dobbs, corrígeme si estoy mal, Sí. lo que básicamente hace es que le devuelve a los estados Exacto. la potestad para decidir, Exacto. porque es que yo lo quiero aclarar porque algo que he escuchado mucho y me parece que es erróneo, es que ahora el derecho al aborto no existe, ahora el aborto es ilegal. Y lo que se hizo fue, el Dobbs lo que hizo fue removerle la protección constitucional al aborto. Exacto. Ahora los estados tienen la potestad para decidir Exacto. cómo legislar. Es como en la Constitución Federal que dice que van a haber unos poderes que van a ser delegados a los estados y que ahí el gobierno federal no se va a entrometer. Y eso fue lo que ha ocurrido aquí. Pero bajo esa premisa de que no hay un derecho constitucional ni fundamental, pues entonces los estados pueden hacer lo que deseen respecto al tema. Entonces aquí en Puerto Rico hay personas que dicen que el aborto sigue siendo legal. Hay otras personas que, como yo, dicen que el aborto es ilegal a partir de esa decisión, que no vamos a saber con exactitud cuál es el Estado de Derecho actual en Puerto Rico hasta que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se exprese sobre la aplicabilidad de Dobbs v. Jackson. Pero pues es importante que sepan que ahora mismo en Puerto Rico está codificado en el Código Penal el delito del aborto y que no solamente está codificado desde el 2012 y que sufrió unas enmiendas en el 2014 y esos artículos no se tocaron. Es que en el 2004, en el 1974, códigos que tenían el delito del aborto se dejaron ahí. Que es bien importante que sepan que cuando dicen que el aborto es legal, se refieren a que no es legal por lo que dice el código, de que hay dos excepciones, sino que es legal porque sí, on demand, porque me da la gana. Lamentablemente eso es lo que escuchamos en la calle, ese vocabulario, y entonces a eso es lo que se refieren. Porque cuando mencionamos el Código Penal, quieren introducir cualquier causal bajo la premisa del derecho de la mujer y sobre todo la salud, sea física o mental, sin que en el Código Penal hayan definiciones sobre qué significa salud en el ámbito mental y en el ámbito físico. Sí, ahora mismo hay una controversia y yo aquí, la licenciada y yo quizás tenemos dos posturas diferentes porque ella considera, su interpretación es que el aborto ahora mismo es ilegal. Yo discrepo un poco de esa interpretación. Yo pienso que el aborto continúa legal bajo Duarte, porque ¿verdad? El Tribunal Supremo tiene la potestad para interpretar la ley. Y aunque el argumento más persuasivo que yo he escuchado, y creo que fue de ti que lo escuché, es que pues Duarte está basado en Roe, por eso está invalidado. Pero pues es la voz de nuestro Supremo más cercana más reciente a una determinación al respecto. Por eso es que yo entiendo que sí se pudiera interpretar que es legal. Pero definitivamente algo en lo que las dos estamos de acuerdo es que se tiene que el Supremo se tiene que expresar sobre esto para que haya un poquito más de claridad. Se tiene que expresar y que sea lo que sea que resuelva el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de la forma en que llegue el caso, yo estoy segura que eso va a llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Porque los derechos fundamentales que diga el Tribunal Supremo Federal son los que se van a aplicar en Puerto Rico. Así que si hay un derecho que el tribunal dice, eso no es un derecho fundamental, si nos dejamos llevar bajo la doctrina de los derechos fundamentales y la incorporación selectiva,
podemos entender que entonces en Puerto Rico tampoco es un derecho constitucional ni fundamental. Pero ahora, eso es una expresión mía personal. Fabiola tiene otra opinión legal, así que en la comunidad jurídica hay diversas opiniones que ninguna vamos a saber con certeza que es correcta. E incluso el Tribunal Supremo de Puerto Rico puede resolver algo y que en derecho sea incorrecto, porque eso ha pasado muchísimas veces, por eso hay opiniones, se sientan precedentes, así que es bien importante que sepan que no les podemos decir con exactitud, yo tengo la verdad. Exacto. ¿Es ilegal o es legal? No sabemos hasta que el tribunal lo diga. Exactamente. Ella dice que yo tengo otra interpretación, pero yo no puedo tener ninguna interpretación legal porque yo no estoy licenciada ni autorizada por el tribunal. Para mí ella es abogada, ya va para tercer año, ya está en tercer año, ella es abogada. Yo voy para quinto año. ¿Quinto año? Quinto año. Más todavía. Se supone que me graduaba este año. Sí, porque ella piensa que esto pudiera llegar. Yo pienso que el tribunal, por lo menos en la composición como ahora mismo está el Tribunal Supremo Federal, con lo conservador que está, no va a entretener, yo pienso que no va a entretener casos de los estados que quieran argumentar que esto es un derecho fundamental. Eso es un buen argumento. No sé. Tremendo, porque ya resolvió lo que tenía que resolver. Por eso, para mí que pues no lo va a entretener, pero quién sabe, who knows. Maybe si cambia la composición de aquí a 10 años, maybe vuelve y lo coja. Exacto. Quién sabe. Porque este caso, y voy a decir, vamos a ir cerrando ya esta parte. Este caso, nosotras hablábamos los otros días que es como fue como es un caso emblemático, es como el poster child del movimiento feminista y de la liberación, de la liberación feminista y sexual de los 70, que fue bien fuerte, porque después de ese caso, pues las agendas feministas y progresistas, pues cogieron más fuerza, se inmiscuyeron más en la área política, legal. Así que no me estaría para nada raro que este tema sea como una mesita de ping pong durante las décadas, que que se cambie el precedente nuevamente de aquí a 15 o 20 o 30 años otra vez. Eso no me extrañaría. Exacto. Hola. Él está ahí como que estas dos mujeres están hablando del aborto, como yo soy un hombre no puedo hablar. No. Pero él va a hablar hoy. No. Él tiene mucho que decir. Sí, van a ver por qué cuando yo le dije a ella que una de las razones por las que él está aquí, ya se emocionó mucho. Sí. Van a ver por qué. Pues vamos ahora a explorar esta área del tema que nos apasiona mucho a las dos, que entendemos que es bien importante, y es el área social de este tema. Hay los dos lados alegan, y cuando digo los dos lados me refiero al área pro aborto y a los pro vida, que alegan que este tema de un lado o del otro tiene ciertos impactos. Tiene impacto en el tema de la autonomía corporal, en el tema del crecimiento profesional y personal de las mujeres. Impacta también la definición de un ser viviente. Y vamos a ir por una a cada de ellas. Vamos a discutirlas brevemente, poner lo que pensamos, nuestra opinión al respecto. Lo primero que me gustaría que habláramos es sobre el argumento de que este tema impacta la autonomía corporal. Y por autonomía corporal nos referimos a este es nuestro cuerpo y nosotros debemos tener autonomía, derecho para ejercer decisiones y control sobre él. Nosotras estoy segura que hemos escuchado mi cuerpo, mi decisión, que una de las cosas que se utiliza, uno de los argumentos que se utilizan para justificar el aborto es que pues el aborto lo pasa naturalmente, biológicamente, una mujer, así que como es el cuerpo de la mujer quien debe tener la potestad para decidir sobre ese embarazo, es la mujer. Que nosotras somos las que parimos, así que nosotras debemos tener la última palabra. Y, ¿verdad? Y yo como mujer no estoy de acuerdo con esa postura, porque aunque es mi cuerpo, no es mi culpa, es diseño natural, es diseño biológico, no es culpa del varón, quien está biológicamente capacitada para cargar ese bebé,
la vida soy yo, pero yo no la creo sola. Yo la creo con un varón también. Y ese bebé, esa criatura es tan mía como de él. Exacto. Porque no te embarazas sola. Uh-huh. Y entonces decir mi cuerpo, mi decisión, yo considero también que es una postura bastante arbitraria y caprichosa, porque además de la postura cristiana de la iglesia, también hay una postura científica, que vamos a hablar más adelante, donde se reconoce y es harto conocido que realmente no es nuestro cuerpo lo que se aborta. Uh-huh. Y si mi cuerpo no es lo que se aborta, pues entonces tenemos que preponderar si tenemos que continuar permitiendo que esto sea legal, porque estaríamos privándole a un ser humano de su vida. Definitivamente que ¿verdad? Pues la postura que existe actualmente con este movimiento, ¿verdad? Donde ellos o ellas más bien, ¿verdad? Pues su centro es como este es mi cuerpo, esta es mi decisión, pues realmente en ese asunto excluye muchas veces a los varones, que podríamos decir que tenemos la misma ilusión quizás que algunas mujeres que quieren tener hijos, hijas, y que si finalmente no se nos da y voto en el asunto, ¿verdad? Pues de cierta manera nos sentimos excluidos, podríamos decir, en la decisión. Sin embargo, cuando está de la otra posición, pues nosotros tampoco tenemos voz y voto, porque si llega a ser al revés, ¿verdad? Donde la dama quiere mantener el niño y nosotros no queremos, de todas formas, la mujer tiene todo el poder para tomar la decisión. Pues de esa manera, ¿verdad? Pues nosotros como varones quizás no tenemos voz y voto en este asunto, aunque entendemos que debería existir esa consideración, porque como dicen ambas de ustedes, ¿verdad? Pues el niño no se crea solo. Hay un acto sexual que en pareja, que es intimidad, y que resulta un embarazo esperado o un embarazo no esperado. Exacto, y que a mí me gustaría añadir que hablan mucho de que hay bebés indeseados. Yo considero que ningún ser humano es indeseado y que puede ser un poco insensible expresarnos de esa forma. Así que lo mejor es decir inesperado, y que tenemos que tener bien presente que los métodos anticonceptivos, no todos son 100% efectivos. El único método anticonceptivo 100% efectivo es la abstinencia, y es un método que son muchas las personas las cuales lo rechazan porque implica no entrar en intimidad sexual. Sin embargo, al momento de consentir a tener intimidad, excluyendo casos aparte como son las violaciones y las agresiones sexuales, que es un tema complejo y completamente distinto, máxime cuando el aborto y la violencia sexual tienen una conexión. Cuando dos personas voluntariamente acceden al acto sexual y acceden a utilizar o no utilizar un método anticonceptivo, saben que esa relación puede resultar en un embarazo. Y consentir al sexo también implícitamente es consentir al embarazo. Y a veces yo escucho personas, mujeres, hombres, decir que no, es que ya está embarazada, pero es que es lo que puede resultar del acto sexual. Entonces, hablar de autonomía corporal, pues claro que tenemos autonomía corporal. Yo no quiero que nadie me obligue a vacunarme, a tomarme un medicamento que yo no quiero o a hacer algo que yo no quiero. Pero cuando hablamos del aborto, pues entonces estamos decidiendo por dos. Sí, exacto. No estamos hablando necesariamente y de nosotras. Decir que es indeseado es bastante difícil, porque muchas veces hay circunstancias en donde una mujer queda embarazada que son situaciones bien difíciles, y lo vamos a hablar más adelante,
Y hay personas que han sido concebidas bajo esas circunstancias y el que digan que son indeseadas es muy duro. Yo considero que es muy duro y que si yo hubiese sido concebida de una de esas maneras, a mí me dolería mucho escuchar personas que dijeran eso. Porque Dios bendice la vida, no importa de la forma en que hayas sido concebida. La vida es la vida y cómo nos concibieron no nos resta valor, no nos resta dignidad, no nos resta derecho a ser felices y a disfrutar de la vida como cualquier otra persona que haya sido concebida de forma deseada o esperada. Que es bien importante que utilicemos las palabras y las frases correctas en esto, ya que hay muchas personas que hablan del aborto de forma muy despectiva y que aunque yo no he pasado por una situación como esa, sí me duele mucho porque hay personas que sobrevivieron a abortos, personas que fueron intentadas y entonces tenemos que tener eso bien presente, que hay que hablar esto con sensibilidad y escuchar personas que dicen, ay, yo me lo saco, o eso es un saco de células, es bastante fuerte. Sí, es cruel. Y me parece un buen segue para otro punto, otro matiz social que yo opino que es una gran parte, un gran por ciento de la controversia en ambas partes, es la definición de la vida. Yo genuinamente no sé si es que la ignorancia o sea, tratar de invalidar los hechos hace más fácil tomar una postura, o es genuinamente que no creen que hay vida en el vientre hasta que nace. No sé cuál de las dos es. Pero algo que Alejandra y yo estábamos hablando es que pues que una de las controversias más grandes es que pues la ala pro-choice, pro-aborto de este movimiento, de este tema, alega que, como dijo Alejandra, que lo que hay de ahí adentro es un saco de células que no es vida. Nosotros pensamos que hay vida, no solamente porque creemos la palabra de Dios cuando dice que Dios pone vida en el vientre y que aún en el vientre de nuestra madre nos vio y nos formó, sino porque la ciencia nos respalda. Esto es una área, yo no sé cuántas veces yo he dicho esto en este podcast. La ciencia no invalida, yo no he encontrado todavía cómo la ciencia invalida la fe. Exacto. Y esta es una área bien obvia, bien plain, bien blunt del asunto. La ciencia respalda el hecho de que en el vientre, en la concepción, hay vida. Hay vida y que lo ha expresado. Y que además de esto ser una controversia científica, esto trae una controversia jurídica y social. Uh-huh. Porque hay personas que dicen que ser humano y persona son cosas distintas. Y a mí me gustaría compartirle un poco a ustedes sobre qué dice el ordenamiento jurídico en Puerto Rico sobre lo que es una persona y sobre lo que es un ser humano, porque es bien frustrante cuando se dice que los embriones y que los fetos no son personas y que tampoco son seres humanos, porque están en una etapa gestacional embrionaria inmadura que no pueden defenderse como lo hacemos nosotras que estamos aquí. No obstante, un bebé que tiene 1 mes, 2 meses o 1 año tampoco puede sobrevivir, y queremos que las personas entiendan que no importa la etapa que tenga un bebé, sigue estando vivo. Así que una persona es un individuo de la especie humana, así de sencillo. Y cuando yo busqué qué es un ser humano, para mi sorpresa, apareció exactamente lo mismo. En la Constitución de Puerto Rico, el artículo 2, sección 7, dice que se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida. Por lo tanto, en el Código Civil, quiero tomar el tiempo de leerles brevemente lo que dice el Código Civil respecto
a la vida del ser humano y cuándo comienza, porque es sumamente importante ver la diferencia y que yo considero que esto es algo que va en contra de la Constitución. Y es que dice que es nacido el ser humano que tiene vida independiente de la madre. Es nacido el ser humano. En el código anterior decía se es persona cuando se desprende del vientre materno. Y si el ser humano está vivo porque es un individuo de la especie humana, pues entonces tenemos que llegar a la conclusión de que sí, se está cometiendo un delito, el artículo 98 del Código Penal, pero también se está cometiendo el delito del artículo 92, que es el asesinato, que en palabras simples, eso lo que quiere decir es que se le da muerte a un ser humano con conocimiento temerariamente o de forma negligente y a propósito. Así que esto va más allá de los sentimientos y de este coraje que un sector de la población dice que puede decir. Así que decidimos sobre qué, sobre la vida de otro ser humano, y también quiero compartirles lo que dice la ciencia. La ciencia ha demostrado en forma fehaciente que la vida humana comienza con la fecundación, es decir, con la función de un óvulo y un espermatozoide. A partir de ese momento se está en presencia de un nuevo ser que se irá desarrollando de manera coordinada, continua y gradual. En el embrión, la construcción es autónoma y guiada por un programa definido por el propio genoma desde el primer momento de la aparición de ese individuo, y la finalidad de ese programa es alcanzar el desarrollo del individuo adulto. Ahora, esto es algo que publicó la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, una universidad católica. Ahora quiero traer definiciones de universidades y profesionales que son seculares. La Universidad de Princeton dice que life begins at fertilization with the embryo's conception. Eso es prácticamente lo mismo que dije anteriormente. En la concepción. Exacto. La Organización Americana de Pediatría dice, the predominance of human biological research confirms that human life begins at conception fertilization. Esto lo dijeron en el 2017. Ahora, un profesor de la Universidad de Descartes en París, un profesor de genética que ganó el premio Nobel por haber sido quien descubrió la secuencia cromosómica del síndrome de Down, dice, el doctor Jérôme Lejeune, after fertilization has taken place, a new human being has come into being. This is no longer a matter of taste or opinion. It is not a metaphysical contention. It is a plain experimental evidence. Premio Nobel. Esto no lo está diciendo la iglesia. Esto lo dice la ciencia. Y esto hay que escucharlo. Esto es como, y aunque esto es un tema para otro día, pero es como el tema del género. Es como si vamos a obviar los hechos irrefutables de las ciencias a los que con lo que se ha querido utilizar para atacar la iglesia. Vamos a ignorar lo que está diciendo ahora y echarle la culpa a la iglesia. Que esto es un problema personal de la iglesia. Cuando literalmente la ciencia, lo que supuestamente nos invalida a nosotros en estos dos temas, respalda nuestra posición de que hay dos géneros solamente, el hombre y la mujer, y de que hay vida en el vientre. Es interesante el hecho de que esto es un tema, esto es como que como Jerome decía, esto no es una situación sentimental ni de opinión, estos son hechos irrefutables, pero ahora, ¿verdad? Lo que uno siente, lo que uno percibe, nuestra propia interpretación, pues socialmente ha ganado una importancia y un peso que ha tratado de erradicar algo tan sustantivo como la opinión científica. Y bueno, a mí me agrada que sea la ciencia, que es bastante creída, la que le esté dando un respaldo bien grande a la iglesia. Quizás a otras personas les moleste, pero no es casualidad que haya un respaldo, es que verdades solamente hay una y pues sabemos que esto es un tema delicado y que puede hacerte sentir mal, pero de esto vamos a hablar más adelante. Que esto sea una verdad irrefutable, porque la vida no se puede refutar.
no le quita que hayas cometido un acto que no está bien en un ámbito legal y en un ámbito espiritual. A mí me parece un tanto curioso que estamos de acuerdo, o muchas personas que quizás están a favor del aborto, están de acuerdo con el término de fértil y no fértil, pero no están de acuerdo con aceptar que la vida comienza en el momento que ese espermatozoide y ese óvulo se juntan. Si nosotros tenemos un término, ¿verdad? O tenemos esta definición de lo que es fértil, lo que no es fértil, es tan sencillo como pensar si el espermatozoide es fértil y el óvulo es fértil, ambos tienen vida, como eso no crea vida. Si fuese, por ejemplo, que un hombre es estéril y la mujer es fértil, ¿verdad? Pues en ese caso pues no va a haber vida porque una de las partes no puede conllevar a esa germinación, ¿verdad? A que exista una criatura. Pero sin embargo, pues, definiciones tan sencillas y científicas como esta están ok, pero no con la suma de ambas cosas. Cierto. Otra área de que las dos partes se contraponen bastante es cómo impedir, ilegalizar, criminalizar, whatever, el aborto. Cómo el embarazo es una piedra de tropiezo en el crecimiento personal y profesional de la mujer. Yo vi un video de un muchacho, se llama Ben Shapiro, y él es bien vocal en este tema. Y él decía cómo la agenda pro aborto ha querido desmoralizar y villanizar el superpoder que tenemos las mujeres. Lo más grande que nosotras podemos hacer, la capacidad más grande que tiene nuestro cuerpo, nuestra mente también, porque para traer vida es un esfuerzo integral de todo lo que somos. Lo más grande que podemos hacer, esta agenda lo quiere hacer ver como algo débil, como que es una pérdida, como lo quiere villanizar. Y ese statement de él me impactó porque aunque yo no quiero ser madre ahora, incluso es hasta hace poco que me entró el deseo en mí de querer ser madre, porque yo no, ¿verdad? Hace poco yo no quería ser madre. Ahora que sí lo quiero hacer, quizás por eso me chocó bien brutal, porque wow, es verdad, yo tengo una capacidad, es un regalo de Dios. Sí, es literalmente eso, un superpoder. Yo tengo la habilidad de traer vida al mundo. Y nosotras creemos... Un acto que no puede ser duplicado por la ciencia por su cuenta. Exacto. Los seres humanos no se clonan. Exacto, no importa los avances, exactamente. Eso estábamos hablando precisamente en la mesa los otros días, que no importa los avances de la ciencia, no hay forma de replicar ese poder si no es a través de una mujer biológica. Así que nosotras, ¿verdad? Nuestra posición es que no hay un impedimento, porque quizás te estés preguntando, ok, pero tú estás ahí sentada hablando y tú dices que tú eres feminista y tú eres cristiana y tú te congregas en Amelia. Yo creo que esto es una conversación para otro episodio, pero es bien importante que conozcas que el feminismo tiene muchas ramificaciones y muchas agendas, y que hay unas mejores que otras, y que hay agendas que no van acorde con los postulados de la fe cristiana. Pero ser feminista, ser una mujer fuerte, independiente, empoderada, no es sinónimo de estar a favor del aborto. Y que estar embarazada, no te estoy diciendo que es un mamey, en palabras de Puerto Rico, ni que se te va a hacer fácil. De hecho, nosotras tenemos una amiga que recientemente dio a luz y hemos visto su proceso y no es regalado, pero no le impide a ella ser todo lo que ella se proponga ser y hacer. Exacto. Y entonces es increíble cómo nosotras, las mujeres que estamos luchando y luchamos todos los días por nuestra soberanía,
nos atrevamos a decir que un acto que ocurre en nuestro propio cuerpo, que es diseño biológico, nos impide ser y hacer. Exacto. Tú sabes que otra cosa que a veces yo contemplo es como si este movimiento es tan ¿verdad? Libre de pensar, ¿verdad? Donde ellas reconocen que su pensamiento es libre y tienen algún tipo de iluminación, ¿verdad? Que anteriormente las mujeres no tenían, pero no pueden reconocer que los tiempos han cambiado también por otra parte, donde anteriormente si una dama tenía un bebé, posiblemente tenía que quedarse en su casa para criarlo, y de esta manera quizás se le podían tronchar algunos sueños que tenía. Pero hoy en día los hombres hemos cambiado por completo la forma de ser de lo que era antes. Hoy en día la sociedad nos ha permitido a nosotros también ser parte de la crianza de los niños, y muchas de ustedes también dicen, no, él no ayuda en casa, él hace su parte. Sí, nosotros queremos hacer la parte, no solamente en la casa, también en la crianza de los niños. Y la sociedad ha evolucionado, o sea, sí. Y de hecho que no se dan cuenta que eso que está diciendo Ángel, que está completamente acertado, y gracias a Dios que lo está diciendo un hombre, porque está reconociendo de que no estamos en los 40 ni en los 50, ni en los 70 Exacto. Incluso. Exacto, sí. Es como, wow, mira cómo un hombre está reconociendo una realidad y que está diciendo, yo quiero ser parte de esa crianza. Lo que la sociedad como un constructo social quiso marginar exclusivamente para la mujer, yo quiero ser parte. Yo quiero ser padre. Déjame ejercer mi paternidad. Yo no te tengo que ayudar ni te voy a ayudar, porque ser padre no es una ayuda, es una responsabilidad. Exactamente. Y algo de lo que nosotros también estábamos hablando es que el aborto es ahora como un sinónimo de planificación familiar y por ende planificación personal y profesional de la mujer. Pero la verdad es que el aborto no es la única forma de ejercer planificación familiar. Hay otras cosas que podemos hacer, hay otros recursos que existen, y eso es parte de lo que le vamos a regalar al final, y de lo que vamos a hablar un poco al final, porque queremos que esto no sea simplemente una conversación teológica, en teoría del asunto, idealista del asunto. Hay un área práctica también que no escuchamos y de la que no conocemos, porque el aborto se ha convertido sinónimo de planificación familiar y la verdad es que no lo es. Abortar no es la única forma de ejercer planificación en el proceso de planificar tu familia. Así que de eso un poquito más adelante. Voy a aprovechar que estabas hablando lo del comentario de Ángel, qué bueno que un varón lo está diciendo, y es que otra área de la social, una parte de la que no dialogamos o de la que no han dejado, no le han dado la oportunidad o han querido invalidar es el rol del varón dentro de esta controversia. Yo pienso que la lucha para la legalización, como ustedes dicen, on demand, y digo ustedes porque ese término me lo enseñó él, yo no sabía que le decían on demand. Sí. Yo lo traté de corregir un día, yo no se dice on demand, ¿qué es eso on demand? Se dice así. De hecho, lo dice la decisión del Supremo de Dobbs. Sí, pues mira, yo aprendí que ese término, o sea, lo escuché por primera vez de él. Pues yo pienso que la lucha para el aborto on demand le resta importancia al rol paternal. Y denigra la lucha feminista de responsabilizar al papá, porque por mucho tiempo la definición de machista del papá era provisión. Tú eres papá si tú provees, aunque no críes, aunque no veas, aunque no visites, tú eres papá si tú crees. Y ha habido una lucha feminista para que el varón ejerza su rol espiritual y social en la crianza de los hijos. Y se ha ganado mucho terreno, se ha ganado. Yo hablo siempre de mi cuñado. Eric, te amo, si estás viendo este video. Yo veo a mí, sí, porque él es mi hermano. Yo veo a mi cuñado como él es con mi sobrina. Ay, Dios mío, hoy vi el video más cute. Mi sobrina lo llamó hoy por FaceTime para tomar café con él.
Ella lo llamó por FaceTime y lo llevó a la cocinita de ella de Qué embuste lindo. para tomar y que café con él allí. Y él en el taller allí en el video, esperando a que ella se lleve el café. Wow. Anyway, pausa, que me acordé de eso, era muy cute. Yo veo el rol paternal que ejerce mi cuñado con mi sobrina y yo digo que mucho terreno se ha ganado en esta lucha. Porque Porque le falta ganar. Porque Claro. todavía hay hombres que se rehúsan porque el Claro. tema de la paternidad, yo sé que Ángel es el hombre aquí que va a hablar, no solamente es criar, sino que abandonar la hija y los hijos, no pagar pensión, maltratar. Hay muchas cosas que tiene este tema y que antes de que Ángel pueda decir lo que tiene que decir, yo quiero poner sobre la mesa el hecho de que dicen que los hombres no pueden hablar porque ellos no son los que paren. De hecho, recientemente escuché como un eslogan que decía que ustedes no tienen vagina, ustedes no pueden hablar. Sí, como no tienen ovarios, no. Tenemos Exacto, no útero, no opinión. Y yo considero que eso es un eslogan sumamente reduccionista, porque ¿cómo puede ser que una opinión se reduzca a los genitales de una persona? Es como que yo diga que estoy en contra de la circuncisión y me digan, no, tú no puedes hablar de la circuncisión porque tú no tienes un pene, porque tú eres mujer. Pero, o sea que mis opiniones solamente se pueden basar bajo el encajonamiento de unos criterios. Es bastante problemático. Es que esto es, que lo hablábamos también, esto es como machismo a la inversa. Exactamente. Critican a la iglesia mucho de que su postura pro vida es machista y la verdad es que esto es machismo a la inversa porque por mucho tiempo nosotras no podíamos ni siquiera participar en deporte, votar, porque teníamos estrógeno. Porque en vez de testosterona era estrógeno lo que corría, las hormonas que corrían por nuestro cuerpo. No, y que machismo a la inversa, yo podría argumentar que esto es embrismo y misandría, que es la noción de que la mujer es superior al hombre, eso no es feminista. Y segundo, la misandría, que es esta aversión al varón. Y entonces es muy problemático porque no escuchamos estos términos, no tenemos esta conversación, pero cuando lo analizamos bien, el aborto tiene en sus orígenes mucho coraje hacia el hombre y yo me pregunto, ¿es el feminismo un coraje irracional hacia los hombres? No, yo soy feminista y te digo que ese no es el feminismo por el cual yo lucho, ni por el feminismo que yo apuesto. Por eso es que me encanta el nombre de tu ministerio, porque es un ministerio, de sus redes, es reivindicando el feminismo. Como que el feminismo es algo que hay que recuperar y rescatar. Exacto. Sí, no, ciertamente, ciertamente tenemos que llegar a algún tipo de concilio porque yo puedo entender donde quizá en algún momento era completamente necesario, justo y pertinente que las mujeres se levantaran con una voz para poder tomar un lugar en la sociedad que no se le permitía tener o que por razones X o Y pues se le negaba porque quizás la sociedad es sumamente patriarcal y todo lo demás. Pero hoy en día donde la sociedad ha cambiado tanto, pues tenemos que como que bajarle el tono a lo que es a lo que se quiere llevar hoy en día, ¿verdad? Con estos pensamientos donde literalmente, ¿verdad? Pues no, como dijimos ahorita, las expresiones de cada uno de nosotros, pues las van a apoyar solamente cada uno de nosotros. El hombre se ha convertido en el enemigo público número 1. Literalmente el hombre es la razón de todos los males en la sociedad. Somos culpables de las riquezas del mundo, somos culpables del atropello de las mujeres, somos culpables de los feminicidios, somos culpables de literalmente todo. Y se ha hecho, ¿verdad?, en un asunto de desbalance donde yo no puedo tapar la mano, el sol con la mano, ¿verdad?, donde nosotros como hombres sí tenemos que tomar una responsabilidad, pero se ha salido completamente de control. En cuanto a lo que mencionaban ustedes ahorita de no tener una opinión porque yo no tengo ovarios. Recientemente en una discusión en línea con una persona que aprecio muchísimo, me sorprendió tanto que esa fue su argumento. No, esa fue como el as debajo de la manga para tratar de acabar la conversación donde yo punto por punto le estaba dejando estaba llevando a esta persona a que tomara una decisión en cuanto
mi postura en cuanto al aborto. Y su última postura fue esa. Y yo me quedé como, en serio, esa va a ser la única postura porque, ¿verdad? Si fui por causa de los ovarios los ovarios no tienen pensamiento propio, no tienen capacidad para pensar el cerebro. Exactamente. Y si es reduccionista. Eso mismito me estaba diciendo ella la última vez que nos reunimos a hablar de este asunto. Y que el hombre, en definitiva, debe tener algún tipo de aportación a esa decisión final, ¿verdad? Que la mujer quiere tomar y que... Quiere tenerla. Exacto. El último punto dentro del tema del rol del varón, algo que también hemos escuchado mucho, es sobre como para contraponer el movimiento pro vida, pues vasectomías para todo. Exacto, es como que la vasectomía previene los embarazos, el aborto y el fin del mundo. Y ¿verdad? Porque ahora es como que vasectomías mandatorias para todos los hombres. Pero eso es como que te estás metiendo en mi cuerpo. Para mí que es una postura, aunque yo no dudo que ¿verdad? Muchas mujeres apoyarían eso si por alguna cosa eso estuviera realmente sobre la mesa. Pero yo pienso que es como una postura sarcástica. Sí. Pero Ángel me dijo algo, ayer hablando del tema de la vasectomía, que me gustó mucho, y es que hablando de los dos lados, ¿tú te acuerdas lo de la responsabilidad sexual? Sí, y sobre cómo el aborto... Es que este asunto de que ahora todos los hombres tenemos que practicarnos una vasectomía para, de cierta manera, apoyar la sobrepoblación o quizás para apoyar a tu señora esposa, a tu pareja, en cuanto a este asunto de no tener que abortar, pues para mí es como ridículo la sugerencia, porque si tanto están peleando por mi cuerpo, mi decisión, pues ya tu pensamiento literalmente descarta tu propuesta, porque estás diciendo, no, pues mi cuerpo, mi decisión, pero la del varón no, la del varón le vamos a dar la vasectomía. Por eso digo que para mí es como sarcástico. Pero ayer me estabas diciendo algo, lo de lo que decía en ese momento es que, pues estas mujeres están proponiendo dos cosas. Número uno, yo tomo el control de mi cuerpo y puedo abortar on demand. Y número dos, la opción a eso es el hombre se hace una vasectomía. ¿Qué surge de estas dos opciones? Básicamente que yo hago lo que me da la gana con mi cuerpo, si tengo un bebé lo aborto, y además de eso ahora tengo un roster de hombres que están operados, que no tienen la posibilidad de crear un hijo, y de esta manera creamos una sexualidad irresponsable. Exacto, le quita responsabilidad al acto sexual. E incluso se quitan responsabilidades a ellas mismas, porque entonces, ¿dónde está la responsabilidad de nosotras? Yo en mi carácter personal tengo mis problemas con la vasectomía. No voy a negar que es un método anticonceptivo. Lo que pasa es que cuando buscamos información, podemos ver que hay casos en donde la vasectomía no es irreversible, porque los hombres se hacen la vasectomía con la mentalidad de que, pues yo voy a amarrar los conductos para que entonces yo no embarace, y dentro de un tiempo, cuando yo desee, pues voy a tener un bebé. ¿Y qué pasa si esa vasectomía es irreversible? ¿Qué pasa si salió mal? ¿Qué pasa si simplemente cuando se va a hacer la operación para revertirla, no sucede? Entonces, para mí, en mi carácter personal, no considero factible la utilización de la vasectomía. Tampoco yo quiero imponerle a un varón que se haga la vasectomía, porque hay otros métodos anticonceptivos que son incluso más efectivos, ¿sí? Más efectivos y que son saludables para ambos, porque hay métodos anticonceptivos naturales como el método sintotérmico, que es 99.6% efectivo. ¿Qué más podemos pedir? Así que yo, en mi carácter personal, no me gusta cuando están hablando de exigir vasectomías mandatorias, porque lo considero que es hasta hipócrita. Como que un hombre me puede exigir a mí que yo aborte o que yo no aborte, y yo le puedo exigir a un hombre que tenga una vasectomía o no. Es como, ¿dónde está la balanza? Yo exijo que me dejen abortar,
pero también exijo meterme en el cuerpo de él y que le hagan una vasectomía. Eso para mí es incómodo. Sí. Pues, cuando, vuelvo y les repito, al final de este episodio vamos a darles una información, y lo sigo repitiendo porque para mí es importante que lo sepan y se queden hasta el final para que obtengan esa información. La vasectomía y el aborto no son los únicos métodos de planificación familiar, hay otros métodos. Quédate al final que te vamos a dar un listado de información importante para ello. Me gustaría que ahora habláramos, en esta última parte del podcast, sobre el cristianismo y el aborto. Nuestra fe y el aborto. Y para eso, nuestra posición, y digo nuestra porque sé que es la de la licenciada y la de Ángel, es que nosotros todos nacemos con un plan y un valor intrínseco, que no tenemos que hacer nada para ganar ese valor frente a los ojos de Dios. Y si la vida que hay en el vientre tiene valor, Dios le dio valor y Dios le dio un propósito, ¿quiénes somos nosotros para decir que esa vida merece menos llegar al mundo y que ese plan que Dios con el cual Dios el plan que Dios sentó sobre esa persona, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Yo quiero leer, hay 2 versículos que quiero leer. El primero es el de Jeremías, está en Jeremías, y dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y el segundo que quiero leer es mi favorito, está en el Salmo 139, y creo que pudiéramos decir que es la fortaleza de mi fe para postularme a favor de la vida. Está en el Salmo 139 y dice: tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías, y esta es la oración más deliciosa de leer y más bella. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir que esa vida que está en mi vientre, no merece llegar a la vida y no merece una oportunidad? Si Dios le dio valor, si Dios la está viendo, si Dios le está dando valor y propósito, ¿quién soy yo? Y le vamos a quitar el plan de Dios a esa persona, porque dice, desde antes de que estuviese esa semilla en el vientre de una madre, desde antes, cuando ni siquiera la mujer estaba embarazada, ya el Señor tenía planes. Uh-huh. Ya había esa voluntad del Señor de decir, esta persona va a nacer. Así que estamos entrando en aguas profundas porque estamos interviniendo con las decisiones del Señor. Exacto. Y a veces yo pienso en eso y digo, wow, cuántos planes se han abortado en el mundo. Qué bueno que dices eso, porque Dios no nos necesita. Eso suena fuerte, pero es verdad. Dios no nos necesita. La voluntad de Dios y en los planes de Dios se cumplen, sí o no, con tu disposición o sin tu disposición. Tú respondes por tu rol, por el rol que tú ejerzas en esos planes. Porque créeme que no es plan de Dios que tu vida se pierda. No es plan de Dios que tú te conviertas en una persona miserable. No es plan de Dios que tú te conviertas en una persona pecadora. Eso no es el plan de Dios. Tú respondes dentro de tu libre albedrío por lo que hagas. Así que si el plan de Dios con la vida de tu bebé es ir de X a Z para lograr Y, la Y se va a lograr. Y si ese era el plan de Dios para la vida de tu bebé y tú intervienes con la vida de ese bebé, tú vas a responder por eso. Pero el plan de Dios se va a cumplir.
qué bueno por la gracia de Dios y la misericordia de Dios y el perdón de Jesús que nos alcanza. Porque ahora, dicho esto, porque sabemos que estos movimientos tristemente atacan a la iglesia y nos llaman fundamentalistas como si ser creyentes nos restara opinión y nos restara el derecho de conversar sobre este tema. Ujú. Si nos estás escuchando y tú conoces a alguien que ha abortado o tú misma has abortado, quiero que tengas esto bien presente, que estamos teniendo esta conversación no para condenarte, sino para que la tengamos, para que podamos ver que hay vida más allá y después de un aborto. Y que aquí la iglesia, yo no estoy, ni Fabiola, ni Ángel, ni nadie en esta iglesia para condenarte a ti. Aquí lo que vas a recibir es perdón, restauración. De la misma forma en que yo llegué a esta iglesia rota por dentro y recibí aquí a Cristo y su restauración y no tuve un aborto, tú lo puedes recibir también. Ahora, Cristo es amor. Cristo es vida. Cristo es todo. Pero Cristo nos exige. Y para poder ser redimidas en Cristo luego de un aborto hay que pasar por un proceso de aceptación, de decir, Señor, yo hice esto. Solamente tú puedes sanarme. Y puedes devolverme lo que esto que yo hice me ha quitado. Y muchas personas escuchan esto y se molestan. Y yo como que, ¿por qué te molestas si no hay pecado grande ni pecado pequeño? Quizás sí, hay unos pecados que resuenan más, que son un poquito más fuertes o molestosos para la sociedad, como puede ser el aborto o puede ser la homosexualidad, que son temas bien candentes, pero Cristo te da perdón y Él te ama tal y como estás. Y una vez tú pasas por ese proceso de restauración, de recibir a Cristo en tu vida, ese pecado va directo al fondo del mal y Él nunca más se va a acordar de ello y que no te lo va a sacar en cara. Eso lo va a hacer el enemigo para perseguirte, para utilizar la palabra en tu contra. Pero es bien importante que sepas que aquí en la iglesia hay personas que van a ayudarte a encaminarte en esa relación con Jesús y que una vez tú llegas a ese punto, el aborto, los abortos, si fueron varios, quedaron en el pasado. Y yo creo que tenemos que decir esto y que las mujeres y los hombres que hayan quizás obligado a una mujer a abortar o que sus parejas hayan abortado y ellos querían y deseaban ese embarazo, que aquí hay sanación. Cristo es el camino a la sanación, es la vida, es la palabra, Él es la luz, es el todo. Él puede darte a ti lo que el mundo no te va a dar y te puede dar a ti una sanación y un confort que estas personas que están a favor del aborto no te pueden dar, porque están ahí para ti en el momento en que te lo vas a hacer, pero luego niegan, y yo lo he escuchado, niegan las repercusiones físicas, emocionales y espirituales del aborto. Y aquí no te vamos a negar ninguna de esas tres, porque estamos conscientes que hay un aspecto físico que se afecta, uno emocional, pero el más importante y fundamental de todos es el espiritual. Y aquí te vamos a recibir tal y como estás, tal y como eres. Tú puedes pensar que estás rota, que estás muerta por dentro, que estás destruida. Y lo digo por experiencia propia porque yo llegué así, Amelia. Y fue mi amiga Cristal quien me trajo aquí porque ya simplemente yo dije, Señor, yo me rindo ante ti porque nada ni nadie me puede ayudar. Y eso es lo que te espera aquí en Amelia, y le pido al Señor que en cualquier otra iglesia que esté a tu alcance, de que aquí no estamos como Herodes ni como Pilato juzgándote, no. Llegaste aquí con el aborto, ok, vamos a trabajar, vamos a sanar, vamos a pasar eso, vamos a superarlo y vamos a encontrar la alegría, vamos a cambiar el lamento por baile, vamos a cambiar las cenizas por belleza, y eso ocurre aquí en la iglesia. El mundo no te lo puede ofrecer. Amén. Amén. Algo que nos dicen mucho a nosotros los cristianos es que nosotros defendemos la vida hasta que nace. Y
esa es una de las razones por las que Ángel está aquí. Esa es, ¿verdad?, una de las grandes razones por las que Ángel está aquí. Y es que ahora mismo me voy a dirigir a la iglesia, a los que apoyan el movimiento Pro Vida. Así como a nosotros nos gustaría que el mundo fuera receptivo a nosotros, hay que serlo también nosotros. Y esto es algo a lo que yo voy a decir, ¿sabes qué? Me parece que tienes razón. Que así como nos movilizamos para defender la vida en el vientre, también deberíamos hacerlo en las escalinatas del Capitolio, en el Facebook, en la legislatura, en los proyectos, en las clínicas de aborto, pero también ser pro vida es estar ahí para tu hermana, tu amiga, tu novia que acaba de tener un bebé o que está embarazada y no se lo esperaba. También es la adopción, también es la educación, la restauración de las familias luego del aborto. Exacto. Es donar, es ayudar, es un cúmulo de cosas. Es un cúmulo de cosas que la mayoría ocurren detrás de las escenas, detrás del spotlight, y que piensan que como no se ve, no están ocurriendo. Vamos a llegar a eso más adelante, porque yo he sido testigo de cómo hay gente que no dice solamente que es pro vida, sino que lo viven. Exacto. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. O sea que realmente hay un mandato del Señor bíblico que nos dice que debemos velar por los huérfanos. Y a mí ¿verdad? Así como pienso que debemos movilizarnos y hablar y speak up en cuanto a para defender a la vida en el vientre, deberíamos trabajar también o abogar como iglesia para que el proceso de adopción sea uno mucho más llevadero, sea menos oneroso, sea menos pro forma, sea más fácil, sea más accesible. Antes de hablar de vientres alquilados, vamos a hablar también de la adopción. Esto es algo de lo que yo invito a la iglesia que sea receptiva también. Brutal, si tu posición es pro vida. Pero ¿has pensado también en los niños que necesitan un hogar? Y por eso Ángel está aquí. Para el que no lo sepa, mi esposo es adoptado. Y aún antes de nosotros conocernos, siempre dijimos que queríamos adoptar. Así que esto es algo que puedo decir sin miras a escucharme un prepotente, pero o sea, esto es algo que podemos decir con la conciencia tranquila nosotros dos, porque es una de nuestras metas de vida. Adoptar, tengamos hijos biológicos o no. Y yo quiero que Ángel, esta es una de las razones por las que quería Ángel aquí, es porque él es esa otra área, esa es la otra cara de la moneda a la que el movimiento pro aborto nos está diciendo que mire. Y si no fuera por mis suegros que obedecieron Santiago 1:27, yo sé que mi esposo no estaría ahora mismo aquí, no estaría donde está y quizás no estaría aquí. Amén. En efecto, yo soy adoptado. Mi familia de crianza no es, bueno, si digo que es la familia de crianza es porque no es la biológica, pero mi familia, pues no es, mi familia biológica no está de ninguna manera ni circunstancia atada a mi familia biológica. Y fue un acto de gracia. Honestamente, yo no puedo decir que fue otra cosa que no haya sido gracia de Dios. Mi mamá y mi papá biológico ambos eran adictos a las drogas. Y mi mamá ya tenía sobre 40 años en el momento que se enteró que estaba embarazada. Así que, número 1, es una adicta. Número 2, es un alto riesgo. Si nosotros permitimos, ¿verdad?, que estas formas de pensar, ¿verdad?, sean la regla, el rule of thumb, para nosotros dejarnos llevar, yo no estaría aquí. Porque ya yo tengo dos. Mi mamá no podía tenerme. Económicamente hablando, no tenía cómo sujetarse. Y además de eso, era una mujer que estaba en alto riesgo, fuera de matrimonio y todo lo demás. Pero mis papás de crianza, Ramón y María,
me tomaron, como dice la palabra, me dieron un hogar desde los 15 días de nacido. Nadie me aseguraba. Todo el mundo decía que yo parecía un ratón, porque cuando yo llegué a mi casa llegué maltrecho, llegué bajo peso, según lo que se cuenta, ¿verdad? Porque yo creo en lo que mis papás me mencionan del asunto, pero en ese momento me daban agua y azúcar con el fin de que yo no falleciera. Era un suero lo que me estaban dando, no era comida, no era leche ni nada por el estilo. Y no es hasta que llego a los 15 días de nacido a mi casa que mi mamá y mi papá toman este acto de fe, que de hecho recientemente estábamos conversando con mami, porque mami me ha dado muchos de los detalles del asunto, pero hay cosas que ellos se reservaron porque yo no tenía quizás la edad para entender estos asuntos, y luego con el tiempo el simple hecho de saber que yo tengo 2 papás, 2 mamás, pues era suficiente para mí. Pero hay detalles como que, por ejemplo, cuando yo llegué a mi casa, al ser producto de mamá y papá adictos a las drogas, y que mi mamá no dejó de consumir droga hasta después del 5º mes de estar embarazada, a mí se me hicieron unas pruebas al nacer para verificar si yo tenía algún tipo de condición, si yo nacía adicto a la heroína y todas estas cosas, y todas salieron negativas. Pero recientemente hablando con mi mamá y Fabiola, mi mamá dijo una cosa que yo no sabía, y que honestamente fue algo que para mí fue sumamente hermoso, y que para lo que estamos hablando ahora en este momento, de la importancia del varón en este tipo de decisiones, es que mi papá, cuando fueron a hacer las pruebas, le dijo a mi mamá: independientemente de lo que él tenga, él se queda aquí en la casa. Porque mi papá ya tenía 4 hijos, 3 damas y un varón, pero aún así él tenía esa necesidad, esa ímpetu, ese deseo de continuar siendo papá y de ser papá. Y no solamente estás cogiendo un nene de la calle, te estás arriesgando a coger un nene que puede tener 20 cosas. Y ya en tu corazón está el que él es mío, y independientemente de lo que suceda, él sigue siendo mío. Y es lo que nosotros queremos practicar. Por eso es que Fabiola y yo tenemos este deseo en nuestro corazón de querer en algún momento adoptar, porque yo le quiero regalar a un niño o una niña la misma oportunidad de vida que me dio el Señor a mí. Amén. Y que me dieron mis papás a mí. Y yo creo que finalmente hay una exhortación a que, hermano, si tú tienes un embarazo que no es esperado, le des la oportunidad, porque tú no sabes, número uno, quién está naciendo, cómo esa persona va a impactar el mundo, o cómo ese bebé llena la vida de otra persona. Quizás no tiene que ser la tuya, si la opción es la adopción, porque como hemos dicho ya varias veces, uno de los programas que está disponible es el proceso de adopción y demás. Tú no sabes cómo esa vida va a ser impactada, y que finalmente, cuando sea adulto, pueda mirar hacia atrás y decir: ¿sabes qué? Tú tuviste este pensamiento de mí, donde quizás yo podía ser desechado, pero gracias porque me diste la oportunidad de nacer y de ser persona y de ser miembro útil de la sociedad, porque cada uno de nosotros independientemente tenemos un deseo de ser útil para la humanidad, ¿verdad? Y de tener esa pirámide de necesidades, ¿verdad? Donde la última es la gratificación o autorrealización. Autorrealización. Gratificación no es. Yo aquí como que, yo entiendo lo que él dice, yo lo entiendo. Y pues, finalmente creo que es una exhortación, ¿verdad? Para que lo considere. Amén. Gloria a Dios por mi suegro. No es que son mis suegros, pero esa gente es otra cosa. Mis suegros son otra cosa. Son personas. Es un matrimonio al que yo aspiro. Yo aspiro a imitarlos a ellos, a la edad de ellos. En todo el sentido de la palabra. Y gloria a Dios por ellos, porque gracias a que ellos
obedecieron el llamado de Dios en su corazón, yo estoy casada con un hombre al que admiro, que respeto, que amo, que gracias a la decisión de ellos, yo pude tomar la mejor decisión de mi vida. La mejor decisión de mi vida no son mis estudios, no es mi trabajo. La mejor decisión que nosotros podemos tomar cuando lo hacemos con el favor de Dios es ese compañero de vida. Así que sí, por eso lo quería traer, quería traerlo a modo de testimonio. Y dentro de este tema, esto es lo último que quiero que tocamos y después de esto nos despedimos. Estamos bien pasaditos de tiempo. Este tema da para hablar mucho, sí, pero es necesario hablarlo. Sí. Ya lo hablábamos brevemente, un poquito por encima anteriormente, pero quiero que me parece demasiado importante que cerremos con esto. Y es que nos acusan en la iglesia de que nuestra posición pro vida es machista. Y Alejandra me planteó algo que yo dije, wow, Dios mío, es que esto es como que algo que yo había sentido, no sabía formular en palabras, y gloria a Dios por la manera en que ella me lo planteó, porque sí, pues es la manera más perfecta de ponerlo. Y es que acusarnos de machista en esto y en todo lo demás que nos acusa el mundo a la iglesia es patinar en el odio, porque como hablábamos ahorita, hemos evolucionado, no podemos tapar no podemos escudarnos con el pasado y nuestra posición en el pasado para imponernos, para crear un machismo a la inversa, porque la verdad es que no estamos en la posición, y Dios mío, que muchos nos crucifican por decir cosas como esta, pero la mujer no está en la posición en la que estaba antes, hemos evolucionado, pero que ya necesitamos hacer tiempo, como dice Alejandra, para la sanación, para la reconciliación. Esas son de las posturas feministas radicales. Son posturas que yo tengo y que yo sí creo que se puede reivindicar el feminismo, de que puede haber un feminismo sano, saludable y cristocéntrico. Eso parece incompatible, pero tanto el cristianismo como el feminismo te cambian la vida. Porque son posturas que la identidad que tenemos nos la da Cristo, pero Cristo nos creó mujeres. Y el saber que tenemos una identidad como mujeres y que somos mujeres de Cristo es otra cosa, porque nos da poder para continuar en el trayecto de la vida. Yo digo que hablar del aborto y no hablar del patriarcado es complejo, porque no hay nada más violento contra la mujer, pero contra un ser humano distinto e inocente que el aborto, violento y patriarcal, porque como estuvimos hablando, le vamos a privar a un hombre de una responsabilidad que llevamos décadas y décadas exigiéndole. Y ya cuando por fin vemos que los hombres dicen, se acabó, tenemos que hacer algo porque las mujeres tienen razón, nos hemos aprovechado de nuestros privilegios. Pues el aborto es darle privilegio al hombre, le guste o no. Así que seguimos patinando en el patriarcado que existe y que hay que confrontar, y los hombres tienen que escuchar, y que la verdad duele. Pero hay vida después de eso, y que luego de hablar y de establecer las verdades del patriarcado tenemos que reconciliar los sexos, tenemos que sanar. Llevamos demasiado tiempo, llevamos milenios peleando un sexo con el otro cuando solamente existen dos sexos que se necesitan mutuamente, que son complementarios. Exacto. Y que no puede haber población sin una mujer y un hombre. Exacto. Así que vamos a intentar que la próxima generación vea el embarazo de la mujer no como un impedimento ni como una enfermedad, sino como progreso y como la llave para tener una familia sana, saludable, que sea la base sólida de la sociedad. Así que el feminismo está desvirtuado. Yo digo que a partir de los 70 para acá el feminismo se fue en picada. Yo creo que se puede rescatar, que es reivindicable, y que sobre todas las cosas podemos vivir una vida con principios feministas que pase por el crisol de Jesús. Porque pues esto es una conversación
mucho más allá del aborto, que hay personas que dicen que ser una mujer cristiana y creyente es patriarcal y es opresivo, pero yo les vengo a decir que no, que yo asisto a la iglesia en Amelia, que yo he encontrado a Jesús como antes jamás lo había vivido y que sigo siendo feminista. Tuve que dejar muchas cosas atrás, porque quiero que sepan que en algún momento yo estuve a favor del aborto, yo estuve a favor de que fuese legal, no del procedimiento porque era ignorante, no sabía qué conllevaba, pero decía, va a ocurrir como quiera, las mujeres lo van a hacer, pues yo prefiero que sea de forma legal. En lugar de pensar el asunto como que el aborto debe ser impensable, nunca debe ser una opción, sea lo que sea que esté ocurriendo en la vida de la mujer y del hombre. Bien, pues vamos a cerrar. Ahí puedo pensar en muchas cosas que me hubiera encantado traer al tema otra vez, quizás después, cuando este tema continúe en desarrollo, porque continuará en desarrollo, maybe hagamos otro. Así que nada, ahora, luego de que nos despidamos, vamos a pasarle aquí en el video estos documentos, vamos a enseñarle unas líneas de apoyo pro vida, información sobre líneas de apoyo pro vida, dulas pro vida y centros de ayuda para mujeres embarazadas. Así que, nada, si estás interesada en compartir esa información, en conocerla, espera a que la pasemos ahora por aquí, dale pausa, dale screenshot y compártelo. Te damos las gracias si llegaste hasta aquí, gracias por escucharnos. Esperamos que esto haya bendecido tu vida como ha bendecido la mía en el proceso para prepararme para este podcast, lo mucho que he aprendido. Falta mucho por aprender, así que espero en algún momento poder retomar esta conversación. Gracias por escucharnos, gracias por darnos de su tiempo y esperemos que tenga un excelente resto de su día. Dios les bendiga mucho.